Buenas noches. El día de hoy vamos a realizar un video sobre un tema solicitado por parte de algunos estudiantes, que es el despeje de fórmula. Comúnmente también se le puede decir el despeje de una variable. Entonces vamos a platicar un poco sobre qué es una fórmula, lo que tiene que consistir el procedimiento de lo que es un despeje y vamos a realizar un ejercicio de despeje de fórmula. Ok, prácticamente lo que se basa en el área de matemáticas no solo es algo así que solo es suma, resta, muy poca veces la multiplicación y división en nuestra vida cotidiana, no solo es eso, sino que prácticamente a lo largo de nuestra experiencia nosotros nos vamos a encontrar por ahí con algunas escasas ecuaciones o fórmulas. Prácticamente son modelos matemáticos que nos pueden plantear una forma muy fácil de expresar una ley. O sea, prácticamente hagamos un ejemplo de lo que es una fórmula. Más adelante, muchos de ustedes van a conocer lo que es la fórmula de la velocidad, que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Entonces, esto lo que ustedes ven aquí es una fórmula, es un modelo matemático fácil de expresar un principio o una ley que tenga que ver con alguna operación matemática. Entonces es bien cómodo estar trabajando con este tipo de variables en lugar de decir, por ejemplo, que la velocidad que tenemos acá, que este es el nombre de esta variable, la velocidad es directamente proporcional al cociente, que es del desplazamiento, que está siempre en unidades o en kilómetros o en metros, sobre el tiempo, que tenemos acá las unidades del tiempo. Entonces, si ustedes quieren impresionar a alguien, pues pueden mencionar prácticamente cada una de estas, el nombre de estas variables. Y no solo es esta fórmula, existe una infinidad de fórmulas como la que tenemos en ejemplo que nosotros ya vamos a operar. Entonces, las fórmulas es una forma fácil de expresar un principio o una ley matemática. Prácticamente el aplicar una fórmula es súper sencillo porque lo único que hay que hacer es ir sustituyendo estos valores que son las variables. Si nosotros queremos encontrar la velocidad, no, lo único que tenemos que hacer es sustituir en lugar de la variable d, colocar una distancia y en lugar de la variable t, que es del tiempo, colocar algún tiempo en específico. Entonces su aplicación es muy sencilla y prácticamente una fórmula nos ayuda bastante a que podamos observar qué elementos intervienen. Entonces, esto podemos hablar de lo que es fórmula y ahora ustedes han de estar preguntando que por qué tanta introducción solo para hablar sobre el despeje de fórmula. Ahora sí podemos entrar a lo que es qué es el despeje de fórmula. En matemática, el despeje de fórmula lo podemos hablar como que es el procedimiento que tenemos para aislar una incógnita del resto de variables que hay. Y eso a nosotros nos permite encontrar el valor de esa dicha variable que nosotros despejamos. Entonces, imagínense que aquí tenemos la fórmula que es la de la velocidad y nosotros no queremos encontrar la velocidad. Nos importa poco el concepto o el valor de la velocidad, sino que nosotros queremos encontrar, por ejemplo, la distancia o queremos encontrar cuánto tiempo. Entonces ahí es donde viene la necesidad de poder despejar una fórmula. Entonces cuando nosotros tratamos nosotros tratamos el concepto del despeje prácticamente es el aislar la variable que yo quiero encontrar o el término que yo quiero encontrar de los otros términos. Dicho esto, vayámonos al ejemplo número uno. Ejemplo número uno. Esta ecuación que ustedes ven aquí prácticamente es la fórmula del término general de la progresión aritmética, la que ustedes ven acá. Entonces, en este ejercicio, casualmente, lo que nosotros queremos encontrar es la expresión de la variable d. Entonces, ustedes van a observar que aquí en la ecuación que nosotros tenemos,
Esto es una ecuación porque aquí tenemos un signo de igualdad. Vamos a observar que tenemos varias fórmulas. Tenemos a sub n, tenemos a sub 1, tenemos la variable n y tenemos la variable d. Aquí lo único que nosotros hacemos, solo por manejo de pasos del despeje de fórmula, lo único que hacemos es señalar cuál es mi variable a despejar. Mi variable a despejar es D. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que hacer que la variable D esté sola de un lado de la igualdad, aislada de los demás términos. O sea, tiene que estar aislada de este valor y de todo este paréntesis que está acá. Tiene que quedar aislada. D tiene que quedar sola. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, vamos a trasladar los términos que estén sumando o restando con todo lo que esté con D. Si ustedes observan, todo este término es uno solo. Lo que tenemos acá en paréntesis, la multiplicación de n-1 por D. Todo eso es un término. Entonces, primero lo que vamos a hacer es deshacernos de los términos que están o multiplicando o que están sumando o que están restando, mejor dicho, los términos que incluyen. Entonces, si ustedes observan en este procedimiento, vamos a ver que la variable a sub 1 está sumando con el término de donde está incluido la variable d. Entonces nosotros vamos a hacer la transposición de términos. Vamos a pasar este a sub 1 al lado contrario de la igualdad, o sea, lo vamos a pasar al lado izquierdo. Entonces nosotros nos tenemos que fijar en el signo de A sub 1. Si ustedes no ven signo, se sobreentiende que es un signo positivo. Y cuando nosotros hacemos la transposición de términos, el signo positivo, al pasarlo al otro lado de la igualdad, pasa con signo opuesto, o sea, pasa con el signo contrario. Si está positivo, de este lado de la igualdad, va a pasar a negativo. Y de ahí copiamos todo tal cual como está. N-1 multiplicado con D. Entonces, si ustedes observan, prácticamente ya hemos hecho una gran parte de la operación, porque solo resta hacer un solo paso para que nuestra variable D quede aislada y quede sola de este lado de la ecuación. Observemos que aquí tenemos multiplicando con D todo este paréntesis. Si nosotros observamos muy bien, podemos observar que n-1 está multiplicando con D. Entonces vamos a hacer la transposición de términos también. Este término, todo este paréntesis, como está multiplicando con D, con las propiedades de la transposición de términos, este término que está multiplicando pasa a dividir al otro lado de la igualdad. Entonces, tenemos la multiplicación y todo este término pasa a dividir. Tenemos a sub n menos 1 sobre, esto es lo que indica la división, todo este término, todo lo que estaba dentro del paréntesis. Y aquí dejamos ya aislada la variable d. Si ustedes observan, ya no hay ninguna variable que esté con D. Entonces, aquí podemos decir que hemos completado lo que es el despeje de esta forma. ¿Ok? Así es como se realiza prácticamente el despeje de esta forma. Podemos decir también, con un segundo ejemplo, agarrar la misma ecuación, pero ahora vamos a despejar n. Podemos colocar aquí el ejemplo número 2. Tomamos la misma ecuación, que sería a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 multiplicado con d. Entonces, nosotros podemos topar este término que está aquí. Ahora, nuestro objetivo va a ser, para hacer un ejemplo nuevo y que vean que también se pueden realizar diferentes pasos, en este caso vamos a despejar n. Despejar n. ¿Ok?
Entonces, mi variable de despejar es esta que está ahora dentro del paréntesis. Dentro del paréntesis. Entonces, siempre hacemos los mismos pasos. Primero, vamos a deshacernos de los términos que estén o sumando o restando con el término que contenga n. Si ustedes ven n-1 por d, todo ese término junto contiene n, entonces n sub 1 va a pasar al otro lado de la igualdad con signo opuesto. Tiene signo positivo, pasa con signo negativo. Todo esto es igual a lo que aún nos queda porque aún no hemos despejado este término y aún seguimos señalando la variable que queremos despejar, que es n. ¿Ok? Entonces tenemos la multiplicación de n-1 por d. Ahora, lo que yo quiero hacer anteriormente, como mi variable estaba por fuera del paréntesis, solo era necesario llevarme todo el paréntesis al otro lado, pero ahora es un caso diferente. Nuestra variable de despejar se encuentra dentro del paréntesis. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es deshacernos de los términos que hacen que exista ese paréntesis. ¿Y quién es el término que hace que exista este paréntesis? La variable d. La multiplicación de la variable d con todo esto hace que exista ese paréntesis de n-1. Entonces, lo que vamos a hacer para que se quite o para que no sea necesario estar escribiendo el paréntesis de n-1, el del lo voy a transponer al otro lado de la igualdad. Como d está multiplicando con n-1, pasa a dividir. A sub n menos a sub 1 sobre el término de la división sobre d. Y todo esto es igual a n menos 1. ¿Por qué ya no le pongo el paréntesis? Porque ya no es necesario, ya que el término que hacía que existiera ese paréntesis ahí, ya lo acabo de mandar al otro lado. Entonces ya n menos 1 tranquilamente lo puedo poner sin paréntesis. Ahora, nos falta solo un paso. Recordemos que la variable que yo quiero aislar, que yo quiero despejar, es n. Aún tengo un término que hace que n no quede sola, que es ese negativo 1. Lo mismo que en los primeros pasos, este negativo 1 está restando con n, lo pasamos al otro lado con signo opuesto, o sea, lo pasamos a sumar. Entonces sería a sub n menos a sub 1, todo esto sobre d, y este 1 que estaba restando pasa a sumar del otro lado. Y esto es igual a n. Si ustedes observan, acabamos de dejar aislada la variable n. Y así es como se realiza lo que es el despeje de fórmula. Si tienen alguna consulta, si tienen alguna duda, me lo hacen saber. Espero que el video les haya servido mucho en algún ejercicio que necesitaban. Muchas gracias.